Bien, aquí estoy frente a la ganadora del primer premio de la sección especial de las fallas de Valencia. El máximo galardón que se le puede dar a una falla. Justo a mi espalda se encuentra Per Naturalea, un monumento que representa un bosque de dos caras. Una cara apacible, alegre, de buen rollo, y otra cara más como fantasiosa y agresiva. En ella se pueden ver ninots de corte más clásico, a diferencia de la falla del ayuntamiento. Son ninots que son pues como caricaturas, ¿no?, que satirizan pues situaciones de la actualidad. La realización de este monumento ha contado con un presupuesto de 200.000 euros aproximadamente. En esta falla podemos apreciar críticas, por ejemplo, pues a la deforestación, a los incendios forestales, también críticas políticas a Maduro, a Puigdemont, en fin, todo tipo de críticas actuales. También vemos críticas a personajes como Kim Jong-un, como Donald Trump, incluso otro tipo de crítica ya no actual, como por ejemplo pues la educación en la época franquista.